Gracias a vos. Rubín, Fariña. Hostia. Joder, no me acuerdo que de Santiago, ¿cómo se llama? ¿Pero Es tú el que trabajas aquí en Almeida. Santiago No. o en Coruña? No, otra vez en Sabón, sí. Sí. Ben, boa tarde, seguimos nesta recta final da xornada que organiza o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Temos agora con nós a Ramón Salaverría. Ninguén mellor ca el, quizás, para reflexionar e para aportarnos algún coñecemento que xa veñen poñendo sobre a mesa outros compañeiras e compañeiros que interviron nesta mañán. El é catedrático de xornalismo na Universidade de Navarra, membro da Academia Europea, é un dos pioneiros da investigación do xornalismo digital non só en España, sino no mundo, e é un dos investigadores que están no top mundial, é dicir, entre os principales investigadores que hai neste momento sobre periodismo digital, sobre inteligencia artificial e o seu impacto no xornalismo e sobre desinformación. El, neste momento, está tamén coordinando e dirixindo a principal antena europea que hai para a Península Ibérica no proxecto Iberifyer. En todo caso, voulle deixar darlle a palabra porque el é o que nos vai contar algunhas cuestións sobre as que logo intentaremos reflexionar e daremoslle a oportunidade a todos vostedes para que pregunten. Sin máis, gracias, Ramón, por estar aquí. Boa tarde, Xosé, boa tarde a todos. Es un verdadero placer estar aquí porque me siento entre amigos, entre colegas con los que he tenido el privilegio de compartir proyectos desde hace ya pues más de 20 años. Bien, como va avanzado el día, espero no ser muy extenso y voy a tratar de hacer las explicaciones cortitas y al pie. Así que voy a empezar con un ejemplo que se remonta más o menos 10 años atrás, en concreto al 17 de marzo del año 2014. Eran las 6:25 de la mañana y en Los Ángeles, California, ocurrió una cosa. Ginger, thank you. Coming up, more problems for a troubled Earthquake. singer. We're having an earthquake. Escuchen.
Okay, it appears to have stopped. Yeah. We're gonna jump right now to Look the at our cameras behind us. to the U.S. Geological Survey. Let's get right on that right now. That felt very close. Very strong. Yeah, let's get right on that. El vídeo es corto, pero si pongo al menos la pantalla inicial, verán que se trata de un informativo matinal y tal y como acabamos de escuchar, en el momento en el que están despidiendo el informativo, de repente se produce un seísmo. Y en ese momento, pues en concreto, el presentador dice: estamos teniendo un terremoto, todo se mueve, la pantalla por detrás se mueve, etc. Y automáticamente dice: vamos a conectar con el Servicio Geológico de Estados Unidos para saber qué ha ocurrido. Bien, lo que había ocurrido, lo que había ocurrido era efectivamente un terremoto que inicialmente se calificó como de magnitud 4.4, pero que, sin ser especialmente intenso, había ocurrido a una profundidad reducida, 5 kilómetros, y exactamente en la vertical del barrio de Westwood, uno de los barrios más acomodados de Los Ángeles. De modo que a una hora a la que, podemos decir, la ciudad de Los Ángeles estaba despertando, algunas personas estaban tomando el café, algunas ya iban camino del trabajo, otras todavía estaban en la cama, todo el mundo se sobresaltó porque, durante unos cuantos segundos se movió el suelo bajo sus pies. Bien, ¿qué habríamos hecho cualquiera de nosotros en esa circunstancia si eso ocurriera exactamente ahora? Pues yo les digo, dejarían de escuchar al ponente y rápidamente se abalanzarían a las pantallas para ver qué había pasado. Bueno, pues eso fue exactamente lo que ocurrió en una ciudad bastante poblada como Los Ángeles, pero aquel día sucedió una cosa que no había ocurrido nunca. Y es que unas cuantas semanas antes, el diario Los Angeles Times, el principal diario de la ciudad y uno de los más significados de todo Estados Unidos, había puesto en marcha una nueva herramienta que consistía en algo así como un sismógrafo de la información. Una herramienta que recibía automáticamente los datos del Departamento Sismográfico de Estados Unidos y que era capaz de generar contenidos textuales a partir de esos datos de manera automática. Bastaba con que el seísmo tuviera la intensidad suficiente, evidentemente no lo aplicaban a movimientos sísmicos muy reducidos, pero en cuanto subía un poco el nivel, automáticamente aquello desencadenaba el proceso de generación automática de una noticia. Bien, Los Angeles Times, a las 6:30, es decir, 5 minutos después de que se produjera el seísmo, ya había publicado su noticia y, por tanto, se había adelantado a todos sus competidores. Esta que están viendo aquí es la versión definitiva de la noticia, la que firmaron Ari Blumekatz, Ron Gonlin II y Matt Stevens, y que, como ven, tiene un título ya interpretativo. Es la sacudida, Jolt, es la sacudida de 4.4, el final de la sequía de terremotos que afectaba a Los Ángeles, se pregunta el titular. Porque, bueno, por lo visto en aquel contexto, había una cierta situación donde no se habían producido terremotos durante largo tiempo y, como ustedes saben, en Los Ángeles, en California en general, hay un gran temor por la llegada del Big One, el gran terremoto que puede generar algún tipo de efecto devastador. Bien, como digo, esto se publicó a las 6:30 y en la parte final de esa noticia que les muestro, ven que originalmente la magnitud había sido situada en 4,7 por el US Geological System, el Servicio Geológico de Estados Unidos, aunque a las 6:41, como unos 12 minutos más tarde, ya fue reducido a solo 4,4. Pero lo más interesante es esto de aquí, ¿no? The original post about this earthquake was created by information from the US Geological System Earthquake Notification Service and an algorithm written by the Times digital editor Ken Schwenke.
Aquí ya tenemos a un periodista, Ken Schwenke, que había, pues como les digo, hace unas semanas antes, elaborado un algoritmo capaz de generar contenido automático a partir de datos provenientes de esta fuente. Bien, al día siguiente, 18 de marzo, Los Angeles Times, en su edición impresa, tuvo esta portada. Como era de esperar, pues después del tratamiento periodístico profesional, la noticia principal del día en la ciudad había sido el terremoto. Y de hecho, como pueden ver, la parte principal de la portada está dedicada efectivamente a ese terremoto de 4,4. Si se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver, pero los firmantes de esa noticia son los mismos periodistas que han firmado la noticia que completaba la alerta informativa que hemos visto en la web, pero además pues había fotografías, habían lanzado por tanto a reporteros a la calle, había mapas, había entrevistas, había análisis, había expertos, había periodismo. Bien, este es Ken Schwenke. Ken Schwenke es un periodista y programador de computación, una persona un poco así como bifronte, ¿no? No sé si esquizofrénica, no diría tanto, pero que tiene esos dos elementos, ¿no? Y que abandonó Los Angeles Times en 2014, unas cuantas semanas después de que esto ocurriera. Probablemente porque en aquel momento se ganó una cierta reputación y hubo pues otra empresa no pequeña que pensó que podía ser un buen fichaje. Pero antes de marcharse, él desarrolló anteriormente una serie de aplicaciones de noticias para Los Angeles Times y bueno, pues condujo una serie de análisis de investigación. Y fíjense lo curioso que es su legado informativo. Así como muchos periodistas pues tienen las informaciones que han publicado pues en un listado, el legado de Ken Schwenke es bastante particular porque sus titulares son clónicos. Terremoto, 3.1, Quake Strikes in Eastern Sierra in Inyo County. Es decir, es una herramienta que, como les digo, pues iba generando automáticamente. Probablemente Ken Schwenke jamás escribió una pirámide invertida, pero publicó muchas noticias, como pueden ver. Bien, hoy, 11 años después de aquel momento, Los Angeles Times sigue publicando este tipo de noticias y cuando vamos a buscar, cruzamos las palabras earthquake con LA Times, verán que les aparecen unas noticias cortadas todas exactamente por el mismo patrón, porque California sigue siendo un lugar donde se producen continuamente terremotos. Y esas noticias, como pueden advertir, tienen todas exactamente la misma estructura, el mismo texto, comienzan de la misma manera. Lo único que cambia en realidad son las magnitudes y los lugares. Esas noticias tienen esta apariencia, una apariencia de una noticia completa, quiero decir, con su titular, con su texto, que probablemente jamás ganará el Pulitzer, pero sirve para informar suficientemente. Y con una parte al final que me parece que es la más destacable. QuakeBot, esta es la firma, ¿no? QuakeBot is a software application developed by the Los Angeles Times to report the latest earthquakes as fast as possible. As fast as possible. La idea es que esta sea una herramienta de respuesta rápida. En 4 minutos tenemos una noticia en el aire. It is maintained by Iris Lee, the Times Data and Graphics Department. Por tanto, hay una persona que supervisa esta herramienta, probablemente en su momento fue Ken Schwenke y cuando se marchó pues entró otra persona y en estos momentos pues es esta periodista que están viendo aquí. Lo que no les he dicho es que aquel día, aquella noticia del 4,4 se convirtió en la noticia más leída del periódico. Porque al haberse producido a las 6:25 de la mañana, justo debajo de los pies de los ciudadanos de Los Ángeles, una noticia que nadie había escrito, una noticia que nadie había reporteado originalmente, una noticia que nadie había situado en la portada del medio digital, automáticamente se convirtió en la noticia más leída por los ciudadanos de Los Ángeles, porque, entre otras cosas, el periódico tenía un sistema algorítmico que situaba en primer lugar la noticia más visitada en un momento dado. ¿Se dan cuenta?
Bien, yo creo que este modelo, donde no damos la espalda a la tecnología, pero al mismo tiempo lo completamos con periodismo profesional, con una supervisión editorial. Recuerdo que les he puesto la portada del periódico al día siguiente, la noticia en la edición digital al cabo del día. Es decir, podemos combinar la potencia, la rapidez, el alcance de la herramienta tecnológica, y la inteligencia artificial tiene muchísimo alcance en ese sentido, pero al mismo tiempo necesitamos completarlo con la profesionalidad, la capacidad de contexto, de interpretación, de conocer a la audiencia que nadie como un periodista tiene. ¿Cómo cambia esto, el periodismo? Bueno, pues yo creo que a lo largo del día de hoy hemos escuchado básicamente dos paradigmas. Hay un paradigma primero que es el paradigma de sustitución, que es el que nos asusta. Y probablemente desde una perspectiva pues profesional, el hecho de que a veces se representa de esta manera, ¿no? Un androide vaya a quitarte la silla de la redacción, pues es algo que nos incomoda bastante y es lógico. Pero también emerge un paradigma que yo defiendo y que yo creo que desde el mundo profesional y académico deberíamos impulsar, que es el paradigma de la complementariedad. La idea de que las tecnologías no han venido para quitarnos la silla, sino para potenciar, mejorar, enriquecer nuestro trabajo. Y esto obliga a contar, por supuesto, con profesionales, pero este es un detalle que tenemos que tener presente, con profesionales cada vez más diversos. Ken Schwenke era periodista y computer programmer. Con esto no quiero decir que todos los periodistas tengan que saber Python, tengan que manejarse en la programación en R, en cosas de este tipo. Tampoco viene mal, pero yo creo que lo que hace falta son equipos diversos, equipos donde existan, por supuesto, especialistas en la programación, en la estadística, pero también existan periodistas capaces de pues, identificar dónde está la noticia, cómo enfocarla, cómo contarla de la mejor manera. De hecho, en los mejores medios periodísticos internacionales, los que tienen hoy día sistemas de inteligencia artificial más desarrollados, una de las constantes es que al frente de esos equipos no suelen estar personas de perfil técnico, sino que suele haber periodistas con una visión panorámica, con una capacidad de indicar a los distintos perfiles qué es lo que hay que poner en práctica para desarrollar la información. Pero ya digo, esto produce preocupación, incómodo, surgen de vez en cuando noticias, ¿no?, sobre la sustitución, el reemplazo de periodistas por parte de los medios de comunicación. Claro, y paralelamente han empezado a ocurrir cosas que empiezan a preocuparnos, o deberían preocuparnos. Esto es de hace unas pocas semanas, tal vez alguno lo recuerde. El duro mensaje del Papa Francisco desde el hospital. Duro. Ya cuando vemos ciertos adjetivos en titulares, ya aquello empieza, ¿no? Todavía necesito algún tratamiento. Bien, esto se publicó por la mañana. Al cabo de un rato, pues esto generó cierta polémica en las redes y la versión definitiva de esa noticia fue esta otra. Yo sé que no se alcanza a leer, pero ven que hay aparte de la fotografía, hay una única diferencia entre la noticia inicial y la final. Y es que advierten que hay un pequeño pie de foto, ahí, ¿no?, una leyenda. En la otra no, ni hay siquiera. Bien, ¿qué había ocurrido? Pues que esa fotografía había sido generada automáticamente mediante inteligencia artificial. Y habían puesto una pequeña leyenda que nadie leía, donde se decía que aquello era una fotografía generada por inteligencia artificial. Y ya con eso les parecía suficiente. Pues bien está que esto haya producido incómodo rechazo por parte de las redes, por parte de las organizaciones profesionales. La Federación Española de Asociaciones de la Prensa, por ejemplo, emitió un documento sin señalar específicamente a este medio, aunque si lo ha publicado, yo pienso que no hay nada de malo en señalarlo. Fue publicado por Marca.
Y, sinceramente, Marca podría, además de haber sustituido la fotografía, haber hecho otra cosa, haber informado a los lectores que venían después de que aquella era una versión modificada de la noticia y que originalmente aquella noticia contaba con una fotografía generada con inteligencia artificial. Bien, por lo tanto, los debates éticos, como vemos, están absolutamente vigentes. Voy a hacer un brevísimo repaso, porque ya se ha contado bastante, sobre cómo ha evolucionado esto. He hecho una especie de comparación con hace 10 años. Hace 10 años, cuando se empezaban a hacer las primeras noticias con IA, el sistema era parecido al que les acabo de decir, que utilizó Los Angeles Times, es decir, tener fuentes de datos y luego una capa de texto con la cual se enriquecía aquello y lo que generaba pues era noticias como las que hemos visto, con un titular ya pues, prefijado, con un texto habitual y luego con una serie de datos, ¿no? Y este tipo de formatos, en fecha más reciente, es el que ha seguido siendo utilizado, por ejemplo, por Radio Televisión Española, con motivo de las últimas elecciones generales en julio del año 2023, pues elaboró unas cuantas decenas de miles de noticias, siguiendo este mismo patrón, el patrón no de utilizar ChatGPT, sino de enriquecer con datos, en este caso del sistema electoral, pues una especie de base, de plantilla textual que se acomodaba a esos datos. El formato, incluso para un periodista como yo, es bastante inteligible. Una definición malévola de periodista es una persona que tuvo dificultades con la matemática en la escuela. Bueno, pues yo me acomodo bastante bien a esa definición de periodista, tal vez a otras también. Pero incluso para mí esto resulta inteligible, porque claro, si tenemos aquí, esta sería una noticia, digamos, pre-ChatGPT, para entendernos, ¿no? El nombre del fondo, pues pongamos aquí cualquier empresa cotizada del IBEX, posted gains, reported a loss of, esto probablemente sea current month, porque lo otro es PM, past month. Entonces, combinas los dos datos y si este dato es mayor que este dato, pues automáticamente acabas de posted gains. Y si es a la inversa, pues es una lógica bastante sencilla. Y como les digo, estas noticias de inteligencia artificial de hace 10 años funcionaban con esta lógica y todavía algunos medios que no se fían de ChatGPT como herramienta para generar información fiable siguen utilizando este tipo de aproximación donde controlas el texto, lo enriqueces con información factual fiable. Bien, pero ahora en los últimos 2 años hemos dado un salto cualitativo y hemos pasado al periodismo con IA. Y empezamos a utilizar distintas tecnologías en las que no voy a entrar, sería un poco largo de entrar, pero bueno, el aprendizaje automático, que empieza a ser, pues, por ejemplo, utilizado para múltiples cuestiones por los medios, por ejemplo, para el perfilado de suscriptores. Lo digo porque en muchas ocasiones la inteligencia artificial se asocia únicamente a las labores de producción textual, nos ha fascinado, nos ha obnubilado la herramienta ChatGPT, pero hay toda una serie de herramientas que son mucho más transparentes, que no se ven y que están sirviendo, por ejemplo, para que los medios de comunicación, los más destacados a escala internacional, pues estén alcanzando éxito, por ejemplo, en la obtención de suscriptores, ¿no? New York Times, como es bien sabido, pues es el medio que de lejos tiene más suscriptores de pago en el mundo, por encima de 10 millones ya, y lo hacen gracias al Machine Learning. O el procesamiento del lenguaje natural, todo el ámbito de los chatbots, ¿no? Que aquí, pues a modo experimental, me refiero en España, pues ya empezó a ponerse en práctica pues desde hace pues, casi una década ya, de manera, como digo, puramente experimental, y que en estos momentos pues, los grandes medios internacionales pues están desarrollando porque las tecnologías así lo permiten. La visión artificial, de esto tampoco se habla mucho en relación al periodismo, pero por ejemplo, empieza a haber informaciones que utilizan el computer vision, la visión artificial, como herramienta para detectar patrones y a partir de ahí pues, hacer determinado tipo de informaciones. Esta, por ejemplo, elaborada por La Nación de Buenos Aires en Argentina, consistía en utilizar imágenes de satélite para identificar patrones rectangulares en las imágenes
y esos patrones rectangulares se asociaban con paneles solares. Y a partir de eso pues hacía un tratamiento y pudieron hacer una información sobre el mapeo de los parques solares en un país pequeñito como Argentina. Bien, y luego la robótica. La robótica, claro, uno suele pensar que la robótica se asocia principalmente al mundo industrial, al mundo médico, pero quizá no tanto al mundo periodístico. Pero claro, en cuanto visitamos pues medios audiovisuales, etcétera, pues nos damos cuenta de que ciertos trabajos técnicos que anteriormente estaban gestionados por operadores de cámara, por ejemplo, ahora ya se hacen de manera robotizada. Y esto continuará. Bien. También, por supuesto, y esto es lo que tiene que ver con ChatGPT, fundamentalmente el aprendizaje profundo, la posibilidad de ir generando o interpretando información a través del Deep Learning, ¿no? Que se aplica pues, a textos, se aplica a imágenes, se aplica a vídeos, en múltiples contextos y bueno, se ha hablado sobradamente sobre esto. Entonces, ¿en qué áreas del periodismo incide la IA? Antes me alegra coincidir porque Patricia Ventura pues, ha venido a decir esto. Se aplica a todas y por eso pienso que nunca desde la llegada de Internet a mediados de los años 90 nos hemos encontrado con un momento tan disruptivo para el periodismo como el que tenemos ahora. Y hemos tenido momentos importantes, pues en la primera década la aparición de las redes sociales, Facebook apareció en 2004, Twitter en 2007, y todo esto cambia la forma en la que los ciudadanos consumen y comparten la información. En la segunda década de este siglo se popularizaron los teléfonos inteligentes, los smartphones, y todo esto, evidentemente, nos ha cambiado la vida. Pero creo, sinceramente, que nada es tan transformador, en este caso para el periodismo, desde la llegada de Internet a mediados de los años 90, como lo que está ocurriendo en estos momentos. Y, por tanto, como profesor de periodismo, como investigador, pero si yo estuviera sentado ahí y tuviera 20 años, entendería esto ya no como una amenaza, sino como una fantástica oportunidad. Porque se van a abrir oportunidades, necesidades, fenómenos que en estos momentos están pendientes de ser ideados. Y para eso se necesitan, por supuesto que sí, los periodistas. Prácticamente replicando una de las pantallas que ha puesto Patricia, me parece que si analizamos en qué estadio están en estos momentos los medios de comunicación, imaginemos que tenemos una empresa que se llama News, ¿vale? Y hay un área de research, un área de production y un área de distribución, un área, por tanto, de acceso a la información, otra de producción informativa y otra de difusión o distribución. Bueno, pues en estos momentos cada una de esas áreas, de manera independiente, está tratando de identificar cuáles son las herramientas, los cachivaches de inteligencia artificial que mejor se les acomoda. Y bueno, pues van probando, van llevando alguno de esos, la ponen a prueba, ponen a 2 o 3 periodistas, bueno, ¿qué os ha parecido? Estamos en esa fase un poco de prueba y error, pero todavía no existe una estrategia definida. Bien, poco a poco, sin embargo, le vamos perdiendo el miedo. Si este seminario hubiera ocurrido pues hace 2 años, esta gráfica no habría ocurrido. Yo creo que la situación actual, abril de 2025, se representa por esta imagen. Empecemos a perderles el miedo. O incluso el miedo a decir que las estamos utilizando, porque había una sensación de que joder, tú no puedes desvelar que realmente estás haciendo lo que estás haciendo. Se entiende un poco hay una especie de cargo de conciencia. Pero al mismo tiempo, pues oye, pues te gusta la tecnología, te fascina y la encuentras útil, ¿no? Pero seguimos todavía en una fase preliminar. ¿Qué es lo que puede venir después? Bueno, lo que yo creo que se viene después es algo parecido a lo que estoy representando aquí. La idea de integrar de manera homogénea y longitudinal no distintas tecnologías independientes per se, sino una tecnología estrictamente adaptada a cada una de las organizaciones periodísticas. Una herramienta que permita desarrollar, utilizar, reciclar, en fin, todas las fases del proceso productivo, garantizando
los mismos estándares de calidad para todo. Porque tú no puedes estar haciendo una fotografía con Midjourney y editando un vídeo con Sora y luego utilizando 3 modelos de texto porque este funciona mejor para las pirámides invertidas y el otro funciona mejor para las informaciones del tiempo. ¿Se entiende un poco por dónde voy? La idea es que estamos todavía en una situación un poco de utilización sin criterio, sin una estrategia de este tipo de herramientas. Y los usos son muchísimos. Voy a pasar rápidamente por ellos. Análisis de datos y reconocimiento de patrones. Transcripción y traducción automatizadas. Fíjense, yo, en fin, he trabajado como periodista y he visitado redacciones en muchos lugares y sobre todo en los años 90, cuando se incorporaba la tecnología digital al periodismo, igual no tanto ahora, encontré bastante rechazo, bastante, miradas refractarias, ¿no? Contrarias bueno, podría contar 1000 anécdotas, pero no es el caso. Bueno, pues yo, vamos, ni siquiera el más conservador de los periodistas, el más refractario al cambio que me haya podido encontrar, ninguno me ha encontrado todavía que me diga qué tiempos aquellos en los que uno iba a hacer una entrevista con un cassette y podía grabarla 2 horas de entrevista y se pasaba 3 horas para hacer la transcripción. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! ¿Sí o no? ¿Conocen alguno? Preséntenmelo, ¿eh? Porque esas 3 horas de transcripción, convertidas en 30 segundos, les aseguro que suponen un ahorro de tiempo al que nadie se resiste. Transcripción y traducción automatizadas, verificación de datos, monitorización de redes sociales, búsqueda mejorada de información. Hace apenas exactamente un año, Google anunciaba, lo publicó de manera anticipada el New York Times, Google devising radical search changes to beat back AI rivals. O sea, la idea de que Google hacía un año, visto la sacudida de ChatGPT y de otros actores similares, se había dado cuenta de que las búsquedas basadas en enlaces se habían quedado anacrónicas. Llegará el día, y no va a tardar mucho, en que pensaremos en estos tiempos en los que íbamos a los buscadores para buscar enlaces como un momento entrañable de nuestra juventud. Porque esto va a desaparecer. De hecho, ya está desapareciendo. Esto es de anteayer. Hice una búsqueda un poco pues, para recursos en Estados Unidos, Foundations Research Funding Globally UN. Vale, y entonces, fíjense, la genera con Gemini y abajo te dice más claramente que marca, Generative AI is experimental, pero ya ven que te combina la explicación con los enlaces y solo debajo empieza a proporcionarte los enlaces. Bueno, pues esto es lo que va a venir en 2 tardes. En 2 tardes. O sea, Google va a dejar de ser un buscador al uso. Tendremos, por supuesto, la opción de enlaces, pero ninguno de nosotros la vamos a utilizar. Y esto, por cierto, tiene una incidencia directa en los medios de comunicación porque supone que el tráfico directo que antes llegaba desde los buscadores pues va a desaparecer. Y, por tanto, obliga a otras estrategias. Luego, en la producción periodística, generación automática de textos, generación automática de imágenes, generación y edición automática de vídeo y audio y reconocimiento facial. ¿Dónde está la mejor tecnología de inteligencia artificial de reconocimiento facial en el mundo? ¿Quién la hace? ¿Quién les parece? Piensen un momento. ¿Quién quiere reconocer a las personas? Bueno, pues el gobierno chino tiene un interés enorme. Además hay pues muchos chinos. Y entonces hay muchas personas a las que reconocer. Bien, si quieren encontrar la mejor tecnología de inteligencia de reconocimiento facial, pues hay que ir a la tecnología china. En esto son líderes indiscutibles. Pero ahora planteo, claro, ¿qué tipo de utilidad puede tener el reconocimiento facial para el periodismo? Pues muchísima, y nos puede ahorrar tiempo y hacer las cosas mejor. Tomo una noticia, o sea, esto no ha llegado todavía, pero se me ocurre como idea. La Alhambra deja boquiabiertos a los líderes europeos reunidos en la cumbre de Granada.
Y ahí tenemos pues, a todas las autoridades que fueron a la cumbre de Granada. Si vamos al pie de foto, el pie de foto me encantó porque decía los reyes de España, Felipe 8D, como si fuera del piso octavo derecha, y Leticia séptimo derecha, reciben a los mandatarios europeos en su visita al Patio de los Leones de la Alhambra dentro de la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea este jueves en Granada. Claro, si yo tengo una herramienta de reconocimiento facial, pues automáticamente lo del 8D, el 7D, etcétera, pues empieza a ser absolutamente irrelevante. Y nos podemos ahorrar, una vez más, el tiempo que probablemente nadie echará de menos, de aquel momento en el que uno tenía que identificar en el pie de foto quién demonios aparecía al lado del consejero de Educación. ¿Sí? Bien. Y en la parte de la distribución personalizada de noticias, curación automática de información, seguimiento de usuarios y suscriptores, lo hemos visto en el caso del New York Times, traducción y doblaje automáticos, esto cada vez es más frecuente también, ¿no? Y ahí, claro, estamos hablando de ética, ¿no? Y está muy bien que hablemos de ética. Fíjense, hace unos meses Radio Bilbao de la cadena SER hizo una experiencia que a mí me pareció fantástica, fantástica. Hay un músico vasco llamado Kepa Junquera, de música tradicional, que tocaba el acordeón y, en fin, era una persona pues muy querida de Bilbao y pues tuvo un ictus, sufrió un ictus a raíz del cual pues perdió el habla y perdió la movilidad y por tanto pues no es que ya no pudiera tocar el instrumento, sino que directamente no podía comunicarse. Podía comunicarse pues de otras maneras, pero no hablando. Y claro, era una persona a la que habían hecho muchísimas entrevistas en su momento, era una persona con una popularidad y proyección pública. Y entonces, de acuerdo con Kepa Junquera y con su familia, pues se les ocurrió, en un programa que dedicaron a la inteligencia artificial, hacer una entrevista a Kepa Junquera, pues entrenando un modelo con la voz de Kepa Junquera. A Kepa se le habían pasado unas preguntas con antelación, Kepa había respondido con la ayuda de uno de sus hijos y de hecho estuvo presente en el programa, como podemos ver, ¿no? Claro, fue uno de esos momentos absolutamente emotivos que la radio a veces nos reserva, ¿no? Recibieron infinidad de llamadas en la emisora diciendo qué cosa más hermosa acabáis de hacer con esta persona, porque hicieron renacer su voz, ¿no? Para unas personas que llevaban pues 3 años sin saber nada de esta persona porque sabían que había sufrido un ictus, ¿no? Pues este es un buen uso, me parece a mí, de la inteligencia artificial. Aunque estemos clonando la voz de alguien. Hay que ver los contextos, las fórmulas, ¿no? Hago una reflexión final. Miren, les he dicho hace un instante que yo creo que nada es comparable. Desde la aparición de los medios digitales con el grado de transformación que está trayendo consigo Internet. Este es un recorte de periódico de noviembre del 94, de hace 31 años, donde se informa de la puesta en marcha del sistema online por primera vez en España. 2 periódicos, El Periódico y El Mundo, pues presentaron en un evento parecido a este, en las 9ª Jornadas Internacionales de Ciencias de la Información que se desarrollaron en la Universidad de Navarra y del que yo formaba parte como organizador y sugerí, oye, ¿por qué no hacemos una mesa de esto? Pues yo sin saberlo, 2 Marios, Mario Santinoli y Mario Tascón, pues dijeron, oye, pues sí, vamos allí, pero no solamente vamos a hablar, sino que vamos a mostrar qué es lo que queremos hacer. Y entonces, en esa semana, los 2 coincidieron en lanzar 2 días antes lo que finalmente resultaron las 2 primeras ediciones digitales. En estos 30 años, la evolución de la profesión periodística ha sido muy grande. En algunos casos para bien, en otros casos no tanto. Se ha producido una reducción en el número general de periodistas en las redacciones. Pero yo creo que tan importante como eso es una reorganización de los perfiles profesionales. Los periodistas no digitales pues
podemos decir que ya no existen, porque ya no se puede hacer periodismo sin herramientas digitales. Otra cosa es que tú publiques en un periódico impreso, pero incluso para publicar en un periódico impreso necesitas ser un periodista digital. Y en muchos periódicos impresos ya la edición impresa, de hecho, se ha configurado como una salida más, ni siquiera la más importante, sino, digamos, una plataforma de distribución. Por lo tanto, hemos tenido una evolución en el perfil de los periodistas. Pero han ocurrido más cosas que me parecen interesantes. Claro, desde mediados de la primera década de este siglo aparecieron los usuarios como creadores de contenidos. En aquel momento se hizo popular la etiqueta del periodismo ciudadano, ¿no? Y bueno, pues en general el user-generated content, el contenido generado por los usuarios. Y a la vista está que si hoy restáramos a los medios pues, de las redes sociales, pues Instagram, YouTube, X, etcétera, pues habría algunos medios que difícilmente podrían llenar su publicación porque se nutren de este contenido. Y debo decir que en los primeros pasos de las redes sociales se produjo esa especie de asquito, esa especie de recelo que advertimos también con respecto de la inteligencia artificial. Y no hay cosa más digamos, fuerte que la fe del converso. Entonces, aquellos que en su día renegaban de las redes sociales son quienes hoy utilizan las redes sociales de manera más insistente como fuente. Por lo tanto, no se sorprendan de que aquellos que hoy reniegan del uso de la inteligencia artificial terminen siendo aquellos que abanderen su uso en las redacciones. No me extrañaría lo más mínimo. Pero aquí asoma la patita, una cosa bueno, podemos plantearnos cuál puede ser el escenario final, ¿no? Estamos exactamente en esta situación, en la que hay una esquinita que podemos llamar IA, podríamos llamar algoritmos, podríamos llamar robots, llámale como quieran, que se suma a los periodistas profesionales y a los ciudadanos como creadores de contenido que entre todos conforman la información de los medios. La semana pasada yo estaba visitando la redacción de Heraldo de Aragón, en Zaragoza, y ellos tienen un equipo de desarrollo tecnológico y están haciendo experimentos, y entonces me dijeron, bueno, en lo que llevamos de este uso, en el último año hemos publicado 500 noticias. 400 y pico, casi 500 noticias generadas con inteligencia artificial. ¿Cuántas noticias publicará al día Heraldo? Pues probablemente unas 200 al día, por lo tanto, si hacemos el cálculo, pues nos da como unas, pues no sé, 7.000, 8.000 al cabo del año. Publican 500 de esas 8.000 noticias que terminan publicando al cabo del año. Por lo tanto, la patita. Y ahora les he puesto unos puntos suspensivos que tiran para allá. Claro, ¿cuál es el escenario futuro? Bueno, esto evidentemente no estoy poniendo cifras, es simplemente una representación conceptual. Pues yo creo que el escenario hacia el que vamos se podría representar más o menos de esta manera. Un escenario donde vamos a seguir necesitando de periodistas, pero periodistas con perfiles nuevos. Por supuesto, la información generada por los usuarios va a tener un protagonismo enorme, pero si algo va a crecer por encima de todo es el contenido generado artificialmente. Esa combinación de elementos es lo que va en su conjunto a determinar el escenario futuro del periodismo, y cuando digo futuro es, no sé, de la próxima década. Termino con una idea. Se suele plantear como peligro que la inteligencia artificial sea capaz de escribir como los periodistas. Yo creo que el verdadero peligro es que los periodistas escriban como la inteligencia artificial. Muchas gracias. Ben, gracias, Ramón. Abrimos ahora un turno de intervencións. Quedámonos con esa idea final de que os periodistas serán necesarios, por tanto, e eses novos perfiles e ese cambio na produción e nas características da produción.
Hola, Ramón. Gracias por la exposición. Quería, en todo caso, preguntarte el tema de los fakes, ¿no? ¿Qué riesgo hay de que la inteligencia artificial acabe realmente convirtiéndose en una gran propaladora de fakes y, en ese sentido, haga difícil los mecanismos de verificación de tal manera que es difícil ahora que una primera página de un periódico la haga la inteligencia artificial? Cuidado, todavía están las empresas, todavía hay, digamos, una visión editorial o una visión ideológica, como quieras. Hasta ahí podríamos llegar. La inteligencia artificial, curiosamente, no se cuela en las portadas íntegramente, sino para hacer esas pequeñas noticias que vamos hasta el final a ver ese restaurante que aparece ofreciéndonos no sé qué y tal. Que eso sería, bueno. Entonces yo quiero saber un poco qué opinión tienes tú sobre la idea para combatir el fake, digamos, o que esa propia inteligencia artificial no esté propalando fakes constantemente y el mecanismo de verificación sea insuficiente, es decir, vaya por detrás de esa inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias. El riesgo es real y grave. De hecho, la inteligencia artificial no solamente permite generar fake news, sino que permite ya directamente generar fake media. Es decir, que tú puedes simular la portada de un medio digital. Esto ha ocurrido ya. Es decir, a veces con objetivos sobre todo de estafa, más que de engaño de tipo político o social, pero ya con este tipo de herramientas se puede hacer con enorme facilidad, ¿no? Lo ha mencionado antes José, yo coordino el Observatorio Ibérico de Medios Digitales, que forma parte de una red de observatorios análogos a escala europea y cuyo cometido principal es precisamente monitorizar los fenómenos y las campañas de desinformación, en este caso en el territorio español y portugués principalmente, pero en el conjunto de la Unión Europea. Con motivo de las recientes elecciones al Parlamento Europeo del año pasado, la Comisión Europea tenía verdadero pavor a la posibilidad de que se multiplicara el uso de inteligencia artificial para generar deepfakes relacionados con pues esos procesos electorales, ¿no? La realidad fue que el uso de inteligencia artificial para generar voces sintéticas de políticos supuestamente diciendo tal cosa cuando no lo habían dicho, en fin, este tipo de manipulaciones fue bastante excepcional a escala europea. Y por tanto el temor fue mayor que el resultado. Pero esto no significa que esto vaya a continuar de esta manera. De hecho, en enero de este año nosotros vamos haciendo monitorizaciones mensuales sobre la evolución de este asunto. En enero de este año, probablemente lo recordarán, precisamente una vez más en California se produjo un conjunto de incendios bastante pavorosos que afectó pues, a ciudades, a lugares residenciales, etc. Claro, y en California, pues está Silicon Valley, está la tecnología, digamos, y está la gente más capacitada para hacer este tipo de usos. Bueno, pues la coincidencia de incendios y California produjo una multiplicación nunca vista hasta entonces de generación de contenidos falsificados relacionados con eso y realizados mediante inteligencia artificial. Y aquello fue difícilmente gestionable. No nos alcanzó porque no era un asunto local. Por lo tanto, la realidad es que la tecnología está, la voluntad por parte de quienes manipulan la información es incuestionable, pero no todo es negativo. Y es lo último que quiero decir. En los observatorios, en eVerifier, por ejemplo, además de analizar estos fenómenos, también tenemos equipos que están desarrollando algoritmos para la detección temprana de contenidos manipulados. Seré sincero, los malos van por delante de los buenos, pero así como existen sistemas para manipular las imágenes, los vídeos, los audios, también la propia inteligencia artificial permite identificar ese tipo de manipulaciones. Hola, buenas tardes. Imagino que la intervención del periodista profesional
a la hora de proteger las noticias y de protegernos, mejor dicho, proteger las noticias no, protegernos de las noticias generadas por inteligencia artificial, protegernos de las maldades o la desviación de la inteligencia artificial está ahí y quizá vaya por donde tú dices, Ramón. Pero ¿qué pasa con más allá de las noticias y de la pura información, qué pasa con el reportaje como género más libre? ¿Qué pasa con la columna de opinión? Y ya por extensión, yo que soy filólogo, ¿qué pasa con los creadores literarios en cuanto a la inteligencia artificial? Muchas gracias. Bien, en estos momentos es verdad que las inteligencias artificiales generativas son más precisas a la hora de generar contenidos de carácter objetivo, neutro, ¿vale? Pero si, por ejemplo, pues uno le pide a ChatGPT que escriba en alejandrinos, pues va a ser capaz de hacerlo. Y si entrena a la herramienta con ciertos textos, bueno, este es el tipo de estilo, este es el tipo de lenguaje, este es el vocabulario que acostumbra a utilizar tal o cual periodista. Oye, quiero que escribes un artículo al estilo de Arturo Pérez Reverte. Ya vas a ver cómo te va a ser capaz de hacer igual. No sé, hoy se han mencionado aquí estudios donde personas que estaban muy preparadas, filólogos, etcétera, pues no habían sido capaces de identificar si un texto había sido generado de manera sintética o no, ¿no? Yo no me fiaría de esa especie de situación de la herramienta nunca va a ser capaz de generar algo tan creativo como un escritor, un novelista o un cronista es capaz de hacer, ¿no? Pero hay cosas que sí que son insustituibles. Igual no tanto en el estilo, pero me parece que sí en la mirada. La mirada es personal e intransferible. Y entonces, la idea de fijarse en determinadas cosas, establecer jerarquías, entender que hay algo simbólico en una determinada escena, ese tipo de cosas que forman parte de la identidad humana realmente, son las que me parece muy difíciles de sustituir, ¿no? Y yo creo que va por ahí, digamos, la combinación entre herramienta y personas en las redacciones tiene que ir por ahí, porque esto va a pasar pronto, si no ha pasado ya, porque igual ha pasado a las 11 de la mañana y no me he enterado, pero quiero decir que, por ejemplo, es relativamente sencillo, y tendría que ocurrir pronto, que los medios de comunicación entrenaran su propia herramienta de inteligencia artificial con su libro de estilo. Y entrenaran su propia herramienta de inteligencia artificial con el archivo textual. Entonces, si tú le has dado el libro de estilo y le has dado unas pautas históricas de cómo se ha venido escribiendo en ese medio, automáticamente esa inteligencia artificial, igual no las que hay ahora, porque no son, me parece a mí, no son lo suficientemente sofisticadas como para interpretar eso de manera adecuada, pero es una simple cuestión de tiempo, de poco tiempo. Entonces, yo creo que ese es el escenario al que vamos a ir. Y por tanto, pues La Voz de Galicia, etcétera, medios que tengan libro de estilo y que tengan un archivo histórico pues muy largo, pues probablemente van a tener una herramienta fantástica para poder empezar a articular ese tipo de salidas. Sí. Ben, pois, gracias, Ramón. Ahora imos darlle a palabras decanas para que clausuren esta xornada. Antes agradecemos moito a presencia de Ramón, as súas achegas e esas ideas para un futuro desafiante que deixa para o xornalismo e a necesidade de un xornalismo máis humano para os humanos. Gracias. Sí.
Bueno, pois nada, moi brevemente, simplemente continuar cos agradecementos que xa indicaba agora o profesor López ao final desta última intervención de Ramón Salaverría, e casi como empezamos, e sobre todo as persoas que prácticamente están desde primeira hora da mañán hasta a última hora xa deste casi mediodía. Moitas grazas. Grazas por ter estado toda esta sesión longa, intensa, pero esperemos que resultase moi interesante. Simplemente pola parte da facultade, como decía ao principio, un orgullo de ter acollido esta sesión aquí. Ese agradecemento pois ao Colexio de Xornalistas por esa organización e por ter plantexado esta xornada, tamén ao Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, que a fixeron posible, sobre todo nesa primeira parte máis transversal, hasta que logo fomos xa acotando, non, hasta este escenario máis no xornalismo, e decir que nos queda moito traballo por diante, moitos desafíos, moitos retos, moitas preocupacións, pero tamén, e iso sobre todo para os e as máis novos e novas que estades aquí, esperemos que sexa tamén moi ilusionante. Ningún tempo foi doado. Houbo moitos, como decían xa tamén os ponentes, non? Cambios tecnolóxicos, desafíos de todo tipo, momentos disruptivos tamén na historia do xornalismo que vivimos con anos anteriores. Este, de novo, está aí, bueno, pues, que nos arrolla, non? Desde hai algún tempo, que parece como un tsunami, da que xa vimos que ven de longo, non? En esa carreira de fondo, e temos que prepararnos simplemente para afrontalo, e que mellor xeito de facelo entre directamente xa a propia profesión e a academia, da man, xuntos, colaborando e, sobre todo, prevendo ese futuro presente e inmediato que xa temos entre as mans. Polo tanto, graciñas de novo por ter estado aquí, e xa lle damos a palabra á decana do Colexio de Xornalistas para que nos despida. Súmome simplemente a eses agradecementos, os que sumo tamén á facultade, á súa decana, ao seu persoal técnico, na colaboración para facer esta xornada posible, por suposto, a todos os ponentes e relatores e as persoas dos diferentes colexios e entidades profesionais que serviron como moderadoras e introductoras destes relatorios. A verdade é que eu creo que foi unha xornada intensa, interesantísima, e da que saímos un pouco con esa convicción da que partíamos, que esta revolución non é algo opinable nin evitable, está aquí, así que máis nos vale aprender a lidar con ela e aprender a aproveitarnos dela. Sabemos aínda mellor do que cando empezamos das oportunidades que nos pode fornecer esta tecnoloxía para facer mellor o noso traballo, e somos tamén máis consciente deses riscos que tamén sinalábamos ao principio, que pensamos que temos que facer desde o punto de vista profesional e dun colexio profesional de xornalistas como é o noso, pois, por unha banda, facer posibles estes espazos de encontro para a reflexión colectiva e interdisciplinar. Por outra banda, fomentar tamén ese debate nas propias redaccións, e súmome o que dicía o compañeiro Luís Villamor con respecto á necesidade nos medios deses comités de redacción, deses lugares de debate, dese recordatorio de que unha redacción é, en primeiro lugar, un lugar de deliberación colectiva para afrontar non só os retos da IA, senón outros moitos que xa viñan de antes, e tamén este que nos ven engadido, que nos ven a afondar determinadas contradicións ou determinados problemas que xa vimos arrastrando nos últimos anos na profesión. E, por suposto, fondar na formación, iso que estamos facendo hoxe, iso que fai tamén a facultade. Esta xornada de hoxe vai ter continuación nunha serie de webinars dos que vos informaremos próximamente a través do colexio e a través da facultade para complementar determinados aspectos que non puideron estar presentes na xornada de hoxe por non estendernos aínda máis e xa vos roubamos tempo abondo. E, por suposto, con esa reflexión deontolóxica que obrigatoriamente no futuro vai ter que engadir incluir a reflexión sobre o impacto da IA na profesión. En ese sentido, e a partir desta xornada tamén imos traballar no Colexio de Xornalistas de Galicia na elaboración deses
desas boas prácticas, desas recomendacións profesionais que poidan servir tamén de guía ás diferentes redaccións e aos diferentes medios para andar este camiño que temos por diante nos próximos anos. Grazas a todos e todas por estar aquí e por seguir atentos ás accións que seguiremos impulsando desde o colexio, desde a facultade, con colaboracións como a do Colexio de Enxeñería Informática de Galicia e co patrocinio neste caso da Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia que fixo posible esta xornada. Moitas grazas, boa tarde.